¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora de 100% Noticias. Gracias por vernos por www.ciennoticias.com.ni en toda la bolita del mundo, y también por unirse a la transmisión de nuestro canal de YouTube 100 Noticias Nicaragua. Seguimos dándole seguimiento a el poderoso informe presentó la semana pasada el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, que es de las Naciones Unidas, y destacaron en el informe la participación activa del ejército en Nicaragua para la represión en el año 2018, y revelaron que hubo pues una reunión el 20 de abril del año 2018. eh, en todo ese periodo también el ejército estuvo negando su participación. Ellos declararon públicamente que solamente protegieron los bienes estratégicos del Estado, pero el grupo obtuvo información, según el informe, información creíble, de que el ejército participó en la represión utilizando armas letales en coordinación con la policía, grupos armados, paramilitares. Según esta información, el 20 de abril del año 2018 celebraron una reunión en la que participaron oficiales eh, en activo, son activos del Comando de Operaciones Especiales y de las direcciones de doctrina y enseñanza, inteligencia y contrainteligencia militar, y de personal y cuadros, en la que se dijo que el país enfrentaba un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. El jefe del Estado Mayor del Ejército leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a neutralizar a los implicados en estas manifestaciones. El grupo estableció que el presidente y vicepresidente ordenaron a la Policía Nacional y al Ejército Nacional y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de la estrategia diseñada para conservar a toda costa el poder. Así, el comandante del ejército ordenó la participación de los militares en la represión a los manifestantes, a pesar de no tener competencias, manifiesta el grupo de expertos. Pues el informe ha sido ampliamente divulgado por medios de comunicación nicaragüenses, medios internacionales, y es la primera vez, y lo dice el grupo de expertos en su informe, que establecen esta relación de hechos de la participación del ejército nicaragüense en la represión. Para ampliar un poco sobre este tema, tengo acá como invitado a Jan Michael Simon, quien es también uno de los integrantes del grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas. Bienvenido, Jan, gracias por estar acá con nosotros. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en su programa, Lucía. Bueno, Jan, queríamos tal vez tener un poco más de amplitud en cuanto de cómo afectó la participación del ejército en la represión y cómo esto tuvo su impacto en la escalada violenta y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos. Mira, tú ya has resumido perfectamente lo que está en el informe, entonces déjame quizás entrar en temas que no están en este informe todavía escrito, que es un poco una explicación de qué sucede cuando fuerzas entrenadas no para controlar manifestaciones, sino más bien para utilizar fuerza letal, incluso con armas que normalmente no son adecuadas para controlar manifestaciones, entren en el escenario. Si la explicación del por qué eh, las, el alto número de muertos con impactos que no serían las que uno esperaría si estuvieran
las fuerzas de orden en el terreno para reprimir una manifestación con objetivos de orden público, sino más bien para reprimir, para asustar el resto de los manifestantes en no seguir y dar una respuesta de la manera que se dieran. Necesitas tener personas que están preparados para eso. Están preparados para matar, están preparados para ir con todo y con tácticas que son no tácticas de control de orden, sino más tácticas para poder aniquilar, eh, targeted, no sé cómo se dice en inglés, objetivos. Y eso es justo la consecuencia de utilizar ese tipo de fuerzas en lo que sucedió en las manifestaciones del 2018 y el resultado lo vemos. Que esto haya sido una actividad coordinada con la policía, con grupos paraestatales, hace con que esta situación incluso no descartaríamos en algunos casos pudiera implicar responsabilidades conjuntas, es decir, de la policía, del ejército y de las demás eh, entidades y grupos estatales y paraestatales implicadas. Lo más importante en eso entonces, cuando operan fuerzas conjuntas, es ver cuál es la responsabilidad conjunta en la caída de mando para ese tipo de violaciones. Y en eso estamos. Ustedes han visto un poco el cuadro que presentamos, que no culmina solo en el ejército, pero también en el ejército. Y la pregunta obviamente es cómo podemos establecer una responsabilidad del Estado más allá de las cabezas del ejército en esa materia, que van más allá incluso del jefe del Estado y de la ahora cojefa del Estado, antes vicepresidenta. Ese es el reto que se tiene en este momento. Entonces les pido también no solamente enfocarse en el ejército, sino más bien verlo como una parte integral de esta primera fase de la represión en Nicaragua. Claro, claro, es que lo novedoso del informe fue bastante, ya la gente era como Vox Populi, la participación del ejército, pero lo relevante y poderoso es que ustedes lo documentan y ustedes lo dicen que tienen las pruebas. Y vamos a eso, el tema de las pruebas, de la participación del ejército, qué tipo de pruebas tienen en ese sentido, porque dan con mucho detalle de esta reunión que ustedes la revelan por primera vez, que ocurrió el 20 de abril del año 2018, una fecha que en esa semana se lanzó hasta una especie de rumor de que Daniel Ortega estaba en Cuba, y como Daniel Ortega es el jefe supremo del ejército de Nicaragua, tuvo que haber sido Daniel Ortega quien dio esa orden para que se diera esa reunión. O sea, tenía pleno conocimiento de esos hechos cuando en esa fecha se decía que Ortega no estaba y que Murillo actuó aparentemente solo. Entonces, se baja pues ese rumor que surgió en esa época, Jan, y por eso es el tema de la prueba. O sea, ¿qué tipo de pruebas ustedes tienen para establecer esta conexión y esta participación del ejército? Tenemos las pruebas que están relatadas en nuestro informe, que es sobre esta reunión y qué se dijo dentro de esta reunión. Es prueba testimonial,
prueba documental no existe porque no hay órdenes escritas y eso es el típico modus operandi en ese tipo de fenómenos, no solamente en Nicaragua. Y tenemos estas fuentes que poco a poco también es un poco la experiencia con mecanismos de investigación. Al principio las personas o no se atreven o todavía están dentro de las instituciones que nosotros enfocamos en investigar y poco a poco va saliendo la información desde adentro, ¿no? Más obviamente no podemos decir por el tema de la protección de las personas y de sus familias, ¿no? Sí, la mayoría entonces de la prueba testimonial fue dada desde adentro. Cuando me dice Sí. desde adentro, incluso desde dentro del ejército. De adentro de la reunión, porque de adentro del ejército eso no importa acá. Debe haber estado dentro de esta reunión, ¿no? El tema también, ustedes han señalado y ya que a finales de este mes podrían ya estar revelando pues más nombres y más los nombres y qué hizo cada quien en esta represión del 2018, porque claro, solo nos centramos, como usted dice, en los mandos. De cuántos nombres estamos hablando y hablando del tema de los militares. Mira, la lógica de nombrar nombres en informes de esta naturaleza es identificar lo que llamamos en inglés the, the cogs, es decir, las ruedas que hacen que la maquinaria funcione como funcione, es decir, personas que tienen una función central en las violaciones en función de la estructura que hemos identificado. Suena un poco complicado lo que digo, pero le voy a dar el ejemplo. El, la persona que apunta el arma y luego después dispara el gatillo es importante para una fiscalía, pero para nosotros, la persona que es la responsable en que esta persona haya tenido esta arma y que haya estado en el lugar donde estuvo y que haya sido coordinada para que lo hizo, es para nosotros lo más importante. Entonces, no estamos hablando de las personas que a nivel operativo estaban en la calle, sino más bien los que coordinaban, que estaban en la calle y que tenían pleno conocimiento de esto e incluso si es que se puede establecer, quizás estaban incluso en el escenario del crimen sin haber disparado el gatillo. Em, es un trabajo minucioso, o como ustedes bien saben, no tenemos acceso al terreno, no somos una fiscalía y eso les quiero enfatizar, ¿no? Ustedes deben conocer las limitaciones que un mecanismo como el nuestro tiene, ¿no? O sea, yo mismo he trabajado en Guatemala y en Honduras conjuntamente con fiscalías para investigar crímenes de esta y de otra naturaleza. Es otra cosa que está afuera de un país con las pocas herramientas que uno tiene, ni siquiera como una fiscalía que pueda utilizar medidas especiales de investigación en el terreno, ¿no? Entonces, eso sí también les quisiera como enfatizar que es de naturaleza distinta nuestro trabajo, ¿no? Sí, ¿de cuántos sí estamos hablando de esa estructura que usted dice que estuvo en la coordinación? ¿Cuántas personas? Mira, en ese momento yo les puedo decir que son seguramente más que 5 y más que 10, pero no les voy a dar el número exacto en este momento porque depende mucho del transcurso del análisis que se está haciendo en este momento para ver cuáles son las ruedas funcionales que deben ser nombradas, ¿no? Y además, también les quisiera
informar que vamos a tratar, a pesar de que el gobierno nunca ha hablado con nosotros, desconoce nuestra existencia, para poder garantizar, al menos al estándar que se aplica para ese tipo de investigaciones, el due process, es decir, el debido proceso, vamos a compartir primero esos nombres con el gobierno para ver si tiene algo que decir sobre los hechos que hacen con que nosotros tenemos el nivel de convicción que aplicamos, como el umbral probatorio que aplicamos para llegar a la conclusión que esta persona, primero, tiene responsabilidad y segundo, debe ser nombrada. ¿Cómo vieron ustedes la respuesta del régimen Ortega Murillo, que, bueno, minimizó las capacidades de ustedes, supuesto grupo de expertos, decía Rosario Murillo, y determinan que se salen del Consejo de Derechos Humanos porque pues, lo consideran injerencista, parcializado? Mira, lo consideramos lamentable. Es una herramienta de investigación que tenía la antigua Comisión de Derechos Humanos desde los años 80 en el fondo y luego después en la reforma que generó el Consejo de Derechos Humanos a partir del 2005, se generó un sinfín de situaciones y países, y Nicaragua es uno de ellos, entre muchos otros. Eh, Lamentamos que Nicaragua haya, no sé cómo se llama eso en español, pero disengage, porque salir del Consejo no pudo porque ni siquiera era parte del Consejo. Así que esa, esa aclaración también hay que hacerlo. Y luego las implicaciones que eso tiene para el Estado de Nicaragua. En cuanto a nuestro trabajo, no cambia nada. O sea, son miembros de Naciones Unidas, participan en el órgano principal de Naciones Unidas que a su vez mandata al Consejo de Derechos Humanos en su trabajo y por lo tanto no tiene mayores implicaciones. Podría tener, pero no voy a especular en ese momento, en cuanto a otras funciones del Consejo, algunas implicaciones, pero eso no toca nuestro trabajo. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos al recopilar toda esta información sobre la represión de Nicaragua, incluso que ustedes armaron las diferentes estructuras de vigilancia e inteligencia que ya están pues, constituidas y consolidadas en el régimen nicaragüense? Sí, bueno, hay que recordar un poco, o sea, yo presido el grupo desde su inicio, ¿no? Entonces, y sigo presidiéndolo hasta que el Consejo da por finalizado el mandato. Entonces, en el transcurso de estos 3 años que hago parte de este esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, lo que enfrentamos como retos es el principal que acabo de decir, que no es tener acceso al terreno, ¿no? El otro es que mucha gente tiene mucho miedo en hablar y en la medida en que podamos asegurar su seguridad, podemos avanzar con nuestro trabajo que hace con que hay hay que tener paciencia para ese tipo de trabajo. Pero todo eso, lo que te estoy contando en ese momento, no es único en el caso de Nicaragua. Yo les podría decir que en el caso de los colegas de Irán, Siria, Myanmar, etcétera, etcétera, es lo mismo, ¿no? O sea, Nicaragua no es un caso particular. Am, Aún así, eso yo quisiera rescatar, hemos podido hacer en ese momento 1550, casi 1550 entrevistas
que es considerable tomando en cuenta que mucha gente tiene miedo y el staff que tenemos no es que ustedes deberían como imaginarse que somos una gran fiscalía, ¿no? Eso tampoco es así. Y segundo, también hemos tenido acceso a prueba documental y otros documentos que hemos revisado que va en los miles incluso. Em, Ayuda en eso algunas herramientas tecnológicas que se utilizan sobre todo en materia de análisis de crimen organizado y corrupción. De ahí vienen algunas herramientas de análisis cuyos resultados ustedes ven en los anexos, pero sin información levantada de parte de nosotros, esas herramientas de análisis no son útiles, ¿no? Es decir, eh, hay que levantar la información, hay que tener paciencia. Espero que mucha gente escuche tu programa, que se anime en aportar más información a los cuadros que ustedes ven, ¿no? Ese es un poco también nuestra esperanza, que se amplíe la información y se pueda profundizar. No te escucho. Estás apagado con el micrófono. Gracias. Ustedes incluyeron recomendaciones hacia el régimen y también a la comunidad internacional. ¿Cuáles consideran de estas recomendaciones las más urgentes y viables? Mira, desde una perspectiva humanitaria, eh, las más urgentes son en un ámbito y en un contexto muy complicado para migrantes a nivel internacional y muy en particular en el caso de Nicaragua, el apoyo a los migrantes, ¿no? Y la gente que tuvo que huir de su país. Em, Vemos con una cierta decepción, y no voy a hablar ahora sobre Estados Unidos, porque ya se ha hablado mucho sobre Estados Unidos, más bien quisiera yo enfocar en Europa. A algunos países, ahí incluyo incluso el mío, de cierta forma, que es Alemania, de tener tasas muy bajas de reconocimiento de asilo, ¿no? Entonces, esto, desde mi perspectiva y de nuestra perspectiva, al haber perfilado claramente cuáles son los blancos de la represión y una persona tenga las características que coinciden con nuestro análisis, deberían ser prima facie personas que deberían tener el derecho de reclamar la protección del país en donde buscan asilo u otras formas de protección de su estatus migratorio. Entonces, para mí, esto es, para nosotros, la principal. La segunda, y también aquí no voy a hablar sobre Estados Unidos porque se ha hablado mucho sobre Estados Unidos, es que la comunidad internacional siga apoyando sociedad civil y medios de comunicación independientes que están todos fuera del país, o sea, no queda más nada en Nicaragua. Y si este apoyo discontinúa, el monopolio de la información lo va a tener la maquinaria de propaganda del régimen. Y esta responsabilidad la tiene la comunidad internacional, que esto se balancea y que no suceda como podría suceder. Y la cooperación que reciben sociedad civil y los medios de comunicación no es solamente de Estados Unidos, sino más bien tengo entendido que algunos otros países participan, e incluso en la medida en que se reduzca el apoyo de Estados Unidos hacia esa comunidad de periodistas, organizaciones civiles independientes, debería aumentarse el apoyo de parte de países europeos, por ejemplo, ¿no? Y de la propia Unión Europea.
que tiene incluso una representación en Managua, ¿no? Como tercera, y yo sé que también es notorio eso, porque lo hemos abordado desde nuestro primer informe, es decir, hace 3 años, ya a sabiendas que tiene un- un rol estratégico, es el financiamiento de parte de instituciones financieras internacionales, ¿no? Esto em, debe siempre condicionarse por la situación del Estado de Derecho, en el caso del Fondo Monetario Internacional, muy en particular en cuanto a la protección de la propiedad y también a la instrumentalización de normas del derecho administrativo, constitucional, porque es un poco difícil explicarles en pocas palabras qué es y qué son las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional que están siendo instrumentalizadas en Nicaragua para confiscaciones. Y ojo, el artículo 40, después de la reforma entre comillas, de la Constitución de Nicaragua, sigue diciendo que hay una prohibición absoluta de confiscaciones y que el funcionario público que participe en confiscaciones debe responder en cuanto a este ilícito si está participando en ello, ¿no? Es interesante que eso se mantiene en la Constitución, de lo poco que se ha mantenido, ¿no? Eh, a propósito de la Constitución, ¿cómo agrava esta nueva Constitución el tema de crisis de derechos humanos? ¿Cómo lo Sí. agrava? Voy a decir solamente una cosa que hemos dicho en nuestro como press release, en nuestra, no Conferencia. sé cómo, no, no es un press release, que no fue una Ah, conferencia del año pasado, en noviembre, cuando ya se proyectó la reforma que luego después fue implementada uno a uno. Lo más y más preocupante, en- sin entrar en todos los detalles que se ha podido entrar, se sigue entrando, es que del artículo 5 de la Constitución se quite que el Estado de Nicaragua se basa en el principio del respeto a la dignidad humana. Esto es un principio tan básico para un Estado civilizado que este ya habla de por sí mismo. El resto son consecuencias de esa decisión dentro de la propia Constitución. y ya para finalizar, han hablado con países, porque ustedes han recomendado de que, bueno, países pueden tomar la decisión de demandar al régimen nicaragüense, pues está una vía, la Corte Internacional de Justicia, que la reconoce Nicaragua, de la Haya, por el tema de la violación de los convenios de tortura y de apatridia. ¿Hay algún país que le haya expresado al grupo de expertos que tenga ese interés de impulsar alguna demanda? Mire, al igual que la recomendación en cuanto a las instituciones financieras internacionales, esa recomendación está desde el primer momento en nuestros informes, ¿no? Lo hicimos hace 3 años, en el transcurso de los últimos 3 años hemos hablado con distintos países. Em, Estamos en eso, sigue apoyando nuestro grupo cualquier iniciativa que la comunidad internacional en algunos países representado por liderazgos considerables pueda tomar. Y no quisiera como finalizar esto sin señalar que con la salida de Nicaragua de casi todos los las esferas multilaterales a nivel universal como a nivel regional, el único órgano que sigue reconociendo, si a alguien le queda la duda, basta ver la demanda que hicieran contra, y se está ventilando en la Corte en el caso de Nicaragua contra Alemania. Ese es el único foro que
al parecer sigue siendo útil y reconocido por el gobierno. Y es precisamente por esto que los estados deben tomar la iniciativa de demandar a Nicaragua en este foro por violaciones flagrantes. En el caso de la desnacionalización de personas por motivos políticos, esa violación es tan claramente documentada y la prohibición es tan clara en el artículo 9 de la Convención de 61 contra la Patria que realmente es hora de actuar. Muchas gracias, Jan Michael Simon, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por su sintonía. Recuerde que este y los programas de 100% Noticias están en el sitio web más visitado de Nicaragua, www.ciennoticias.com.ni, y también en nuestro poderoso canal de YouTube, 100 Noticias Nicaragua. Por su atención, muchísimas gracias.